Gracias a todos los que hoy nos acompañan en este evento. Queremos en principio agradecer y darle un caluroso saludo de bienvenida a la doctora María Eugenia Correa, que como todos ustedes saben, ella está con nosotros por tercera ocasión para cumplir con las jornadas de la cátedra del José Luis Ceseña, que se está organizando por parte del Colegio Sinaloa y que tiene como sede nuestra facultad. Doctora, pues nos da mucho gusto que esté de nuevo con nosotros y pues le espera unas jornadas largas hoy, mañana y el sábado, pero sabemos que las hará y la hará con mucho gusto con nuestra facultad, y nosotros obviamente recibiéndola con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Nos orgullece que esté con nosotros. Y bueno, ella va a impartir una conferencia en el transcurso de esta mañana, y luego en la tarde tendremos otra jornada, pero esta la habremos de realizar con los integrantes de la cátedra que están tomando esta cátedra en la torre académica, porque además en esa exposición también tendremos la oportunidad de escuchar vía enlace de parte de la UNAM a dos destacados economistas también. Entonces, por lo tanto, estará fungiendo en esta ocasión como moderador de esta mesa el maestro Carlos Barajas, como secretario de vinculación del Colegio Sinaloa. Decirles que este evento es grabado, como todos los eventos que realizamos aquí en nuestra facultad, y luego se edita para subirse a la página de nuestra facultad. Así es que todos aquellos que quieran de nueva cuenta escuchar y revisar el contenido de esta conferencia, pues lo van a tener, lo va a ser posible simplemente con que se conecten, lo bajen vía la página electrónica de nuestra facultad, ¿no? Entonces, pues le dejo, y decirles además, no quisiera dejar de tener presente y hacérselos ver a ustedes, que el día de mañana también tenemos otra destacada actividad que consiste en que tres compañeros académicos, distinguidos académicos, dos de nuestra facultad y uno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, estarán analizando los fundamentos en los que se sustentó la entrega del Premio Nobel de Economía a tres académicos de Estados Unidos, dos de la Universidad de Chicago y uno de la Universidad de Yale. Entonces, pues también decirles que tenemos ese importante evento para mañana, ¿no? Finalmente, pues dejo la conducción, la moderación de este evento al maestro Carlos Barajas, que espero que salga todo perfectamente bien. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, María Eugenia, por estar aquí. Gracias a todos los presentes por dedicar este tiempo y acercarse a las palabras que escucharán en unos minutos más de parte de María Eugenia. Para aquellos que no la conozcan, aparte de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en más alto nivel y ser miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y participado en innumerables conferencias, simposios y demás, ha escrito más de 25 libros, toda una vida, una trayectoria en la Facultad de Economía de la UNAM, y es un verdadero gozo, un placer tener a María Eugenia aquí, no solamente por su conocimiento, sino por el don de gente que los colegas que han estado presentes en la cátedra que María Eugenia ha tenido a conducir por parte del Colegio de Sinaloa, en coordinación con esta facultad se está desarrollando. El evento de la tarde también, quienes puedan acompañarnos, los aquí presentes, creo que será una experiencia única, porque de hecho de eso se va a tratar, va a ser una experiencia única para algo nuevo que María Eugenia quiere implementar. Le doy el uso de la voz a María Eugenia, serán 30 minutos de su participación.
Ella quiere que haya espacio para sus preguntas y sus dudas, así es que apúntenlas por favor. Terminando estos 30 minutos, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero expresarles a cada uno de ustedes en lo particular mi agradecimiento por estar hoy aquí. Veo muchas caras conocidas, pero también muchas otras nuevas, y créanme que les agradezco mucho que vengan acá y que utilicen este tiempo para estar conmigo compartiendo pues estas ideas, estas a veces hasta provocaciones, yo diría provocaciones para seguir investigando, para seguir conociendo, para tratar de entender mejor a nuestro país y el mundo en que vivimos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre desarrollo, desigualdad y crecimiento a 20 años de TLC. ¿Qué es lo que nos interesa destacar? Pues eso precisamente, todavía no es del todo un balance en profundidad de TLC, pero sí un primer acercamiento de cuál ha sido la trayectoria pues de desarrollo que hemos podido observar en nuestro país, y sobre todo ver qué podemos hacer respecto de esa realidad económica que ya es muy, no digo inevitable, pero muy evidente, de interrelación, de interconexión profunda entre nuestros tres países, y especialmente de México con los Estados Unidos. Una interconexión que no abarca solamente la economía, sino que ya es de las personas mismas, millones de familias, no solamente de personas, sino incluso de familias, profundamente interconectadas en su vida, en su cultura, en sus familias, en su economía, por supuesto, con los Estados Unidos y unas pocas más también con Canadá. Entonces ya no es una realidad que podamos borrar o cercenar simplemente por una frontera. Tenemos que pensar en esa realidad incluso de manera conjunta. Entonces por eso es que trato de hacer dentro de esta lectura de desarrollo, desigualdad y crecimiento a 20 años. ¿Podemos ver la siguiente? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta conferencia rápidamente? La siguiente. Ahí está. Bueno, la discusión principal de nuestros días en muchos de los ámbitos de la economía mundial, en muchísimos foros, en todos lados, es justamente qué tanta austeridad, qué tantos recortes presupuestales, qué tantos ahorros tenemos que estar realizando en el curso de los próximos años para salir de las dificultades y de la difícil situación que las economías en general y la economía mundial globalmente entraron a partir de 2008. Desarrollarnos con austeridad o desarrollarnos sin austeridad, como que ha sido una discusión que sigue estando pues muy presente, y aquí mismo en México es de todos los días, ¿no? Todo el tiempo nos están repitiendo frases así como que pues no nos alcanza, tenemos que ahorrar un poco más, tenemos que apretarnos el cinturón, y todas esas ideas, esa famosa frase de apretarnos el cinturón, que yo la vengo oyendo los últimos 30 años, que ya se apretó tanto el cinturón, pues ya seguro ya por lo menos el cinturón se habrá acabado y ahora tenía que comprar uno nuevo, ¿no? Y bueno, la pregunta también que nos hacemos a nosotros, entonces, bueno, ok, el mundo entero está discutiendo si es más austeridad o menos austeridad, o si la austeridad es realmente el camino al desarrollo o no es el camino al desarrollo. Pero México realmente, en la situación actual como estamos hoy en día, ¿debemos ser austeros o no debemos ser austeros? La idea que yo tengo acá y que les voy a tratar de ir desarrollando es justamente que frente a este Tratado de Libre Comercio, México hoy no puede ser más austero. Tiene que emprender el camino justamente de la no austeridad. Vamos a la siguiente. Estas son las frases comunes que encontramos en la economía de nuestros días, en la economía mundial, ¿no?
Bueno, ahí les puse los autores, pero se habla mucho de que estamos en un capitalismo casino, en un capitalismo de cuates, en que estamos en el paraíso de la corrupción y de los corruptos, en el capitalismo de la autodestrucción, los famosos estados fallidos, la ingobernabilidad, tanto económica como política. O sea, son el tipo de frases que vamos a decir que tratan de caracterizar la situación actual en pocas palabras, ¿no? ¿Y qué es lo que nos resume? Pues que hay una completa, una profunda insatisfacción de lo que hemos alcanzado hasta ahora, ¿no? Por ahí acaba de salir la encuesta mundial de felicidad y el INEGI está sacando ya sus resultados sobre satisfacción, y es muy interesante pues ver que, aunque se trata de valoraciones de tipo subjetivo, y las mismas encuestas reconocen que así es, que lo que quieren es entender las subjetividades, es muy interesante ver que a una persona le preguntan si está feliz con su vida, y del 0 al 10 dice que 8, y el promedio va a ser 8. Mientras que si le preguntan si está feliz con su gobierno, o si está satisfecho con la economía, si está satisfecho con su gobierno, si está satisfecho con sus políticos, pues ahí la calificación en vez de ser 8 pues va a bajar muchísimo, va a bajar a 5 o a 4 o a menos, ¿no? Entonces es lo que empieza a suceder. O sea, en la vida, vamos a decir que en la vida privada hacia casa hay un conjunto de elementos que hacen sentir a las familias cierto grado de satisfacción, pero de la puerta para afuera muchísimo grado de insatisfacción, ¿no? Y esto no es, esto ya ha sido estudiado incluso también por los economistas, y no es nada extraño que nos esté sucediendo. O sea, hacia lo que es el devenir de las sociedades y de nuestros gobiernos hay una gran insatisfacción. Con estas frases lo podemos ver. Y por otro lado, lo cual no quita que nos pregunten si somos felices, vamos a decir que 8. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. De cualquier manera, pues en esta respuesta de si México debe o no seguir por el camino de la austeridad, tenemos que atender también la realidad de que hay un conjunto de focos rojos en la economía mexicana de nuestros días. Y lo pudimos ver con toda claridad, como en unos cuantos meses prácticamente de que nos habían predicho que México iba a crecer al 3.7% o más, pues ya bajamos a menos del 2% de crecimiento para este año. Y los focos rojos pues sí son alarmantes. Ahora lo vamos a ver por qué. La que sigue, por favor. Y es por el enorme crecimiento de la inversión de flujos de cartera en el mercado local. O sea, estos son los flujos de cartera netos, quiere decir los que entran menos los que salen. Netos son muy altos, y eso quiere decir sencillamente que estamos muy cerca a situaciones como la que vivimos en 1994, en que la salida de los que se llamaba de capitales golondrinos desestabiliza la economía y produce una devaluación del 100%, ¿no? Como la de 1994. Esto, que es un foco rojo muy evidente para la economía mexicana, ha sido claro que es una preocupación importante de las autoridades financieras mexicanas, y por eso han llevado a cabo una política de enfriamiento de la economía, tratando justamente no de estabilizar esos flujos, porque esos no se van a estabilizar por esa vía, pero sí tratando justamente de mantener una relativa confianza para la permanencia de esos flujos, con una rentabilidad comparativamente interesante respecto de la rentabilidad que se puede obtener con flujos semejantes en los Estados Unidos. Es decir, no se está combatiendo el problema, pero se está tratando de garantizar la rentabilidad de esos capitales lo más posible, para que por lo menos no huyan del país antes de que se aprueben las reformas económicas que están en curso. Después a lo mejor quieren ir de todas maneras, no sé, pero por lo pronto esa es la apuesta. La que sigue, por favor. Y ahí podemos ver pues el crecimiento que han tenido estos flujos de inversión extranjera en activos locales respecto del producto, y cómo se han elevado a partir de la crisis
crisis de 2007-2008, del 15% al 30%, representando el 30% del Producto Interno Bruto, y el pico de la crisis del 94, que llegaron a representar más del 40% del producto. La que sigue, por favor. Entonces, frente a esos focos rojos, por un lado, y por otro lado, frente al Tratado de Libre Comercio que vamos a analizar ahora, las diferentes desafíos que presenta, nos tenemos que preguntar por lo menos, bueno, qué tipo de crecimiento queremos en México. Y ahí pues las respuestas casi todos vamos a coincidir en decir que queremos un crecimiento desigual. Casi todos vamos a coincidir en que queremos un crecimiento sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, que sea cuidadoso de las condiciones de los recursos y del patrimonio natural que tiene nuestro país. Y sin embargo no sabemos qué hacer con ese modelo de crecimiento, de economía abierta, de ese modelo de exportación llamado Export-Led Growth, ¿no?, que hemos sustentado en la economía mexicana en los últimos 30 años. Y también estamos compitiendo justamente pensando de si ese modelo de crecimiento del Export-Led Growth realmente podría haberse convertido en un modelo de crecimiento con menos desigualdad al interior de la economía mexicana, o podría realmente ser un modelo de crecimiento que a su vez fuera sustentable y sostenible. Frente a eso, pues, la respuesta que nosotros que yo vengo dando, que yo vengo sosteniendo, tratando de argumentar, es justamente que es posible un crecimiento económico a partir del pleno empleo. Y ahora lo vamos a ver un poco, porque la que sigue, por favor. Estas son las más o menos las tendencias de desarrollo de largo plazo de la economía mexicana en los últimos 30 años, con cifras. Podemos ver pues que en realidad la economía mexicana, de tener tasas de crecimiento entre el 6 y el 7% en los años 60 y todavía incluso en los años 70, en los últimos 30 años, en lugar de sostener o mejorar la tasa de crecimiento, China ha estado creciendo al 12%, ahorita lo está haciendo al 7%, y ya es una desgracia para los chinos que pretenden seguir creciendo al 12%. Nosotros crecemos entre el 2 y el 4%, de haber tenido tasas de entre el 6 y el 7%. Los ingresos de los trabajadores como parte del ingreso nacional cayeron muy aceleradamente en esos 30 años que estamos describiendo, pasaron del 42% al 27%, e incluso llegaron a estar por debajo del 22% del Producto Interno Bruto. La tasa de inversión también ha disminuido. El financiamiento al sector privado, que llegó a ser incluso por arriba del 50% del PIB, actualmente representa menos del 10%. El gasto público, que llegó a ser hasta el 45%, llegó a representar casi el 45% del PIB a principios de la década de los 80, ahorita está alrededor de la mitad del 25%. El ahorro neto prácticamente está estancado. La productividad per cápita también. La tasa de pobreza ha crecido. La tasa de pobreza es la cantidad de gente que vive por debajo de la línea de pobreza. El comercio exterior, ese sí ha crecido muchísimo, como ustedes pueden observar los miles de millones de dólares que ahora se exportan y se importan de la economía mexicana. También los flujos de capital, las entradas y por supuesto también las salidas de los flujos de capital. No solamente aumentan las entradas, que es muy importante, sino también las salidas, por concepto no solamente de intereses, sino también de dividendos, regalías y otros pagos a los inversores, tanto de portafolio como en la inversión directa. La que sigue, por favor. Bueno, y podemos ver también, tratar de evaluar los resultados del desarrollo a partir de qué pasa en el mundo laboral, en el mundo de los trabajadores en México. Y en el mundo de los trabajadores, pues sí, los resultados sí son muy desfavorables para nosotros. En lugar de estar
teniendo tasas de desempleo más pequeñas y estables, tenemos crecientes tasas de desempleo, de subempleo, de empleo informal. Ya lo ven, 64% de la población de la PEA, de la población económicamente activa, trabaja en el sector informal en México. 42% de la población económicamente activa trabaja en micronegocios, lo cual significa que son con una productividad muy pequeña o con una productividad marginal incluso muy estrecha. El 23% de la población económicamente activa es de autoempleo, ¿no? Y esto, bueno, pues ya sé que a los jóvenes no les gusta oírlo y van a decir, no, pues eso le ha pasado a todo el mundo menos a mí, pero pues sí, es cierto, a todo el mundo le ha pasado menos a muy pocos, ¿no? Que se encuentran trabajando en condiciones de trabajo sumamente precarias y con trabajo y con ambientes laborales sumamente degradados. La que sigue, por favor. ¿Qué ha pasado con la desigualdad? Esta es otra razón también para abandonar la austeridad. ¿Qué ha pasado? Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí hacemos una lectura de lo que son las medidas tradicionales de desigualdad en México. Yo le insisto que es la forma de aproximación de la desigualdad más tradicional que más o menos ustedes conocen, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con el índice de Gini, el coeficiente de Gini, que es muchísimo mayor en México a finales de los 2000 que en los 80s, la concentración también, la concentración funcional, la concentración de la tierra urbana, la debilidad de las empresas medianas y pequeñas, las desigualdades de género, laborales en salarios, etcétera. Pero quizás lo que más ahorita nos hace como más evidentes en torno a los procesos de desigualdad creciente es justamente qué está pasando con nuestros jóvenes. Y con nuestros jóvenes, pues a cada rato salen cifras muy importantes respecto de qué está pasando con la juventud. 24% de la población entre 15 y 29 años está conformado por los famosos ninis, ¿no? Que ni trabajan ni estudian, entre los 15 y los 30 años. O sea, es un enorme, imagínense ustedes, son 15 años de la vida de jóvenes llenos de energía, capaces de aprender prácticamente lo que sea, ¿no? Desde piano hasta 8 lenguas, capaces de trabajar y producir con altísimos niveles de producción, porque toda esa energía, toda esa fuerza de la juventud entre los 15 y los 20 años. Y todo eso lo tenemos materialmente desperdiciado. Desperdiciado. Hagan de cuenta que ustedes agarran y compran un filete enorme así de carne riquísimo y agarran el 24% de ese filete y simplemente lo tiran a la basura. Y al día siguiente hacen lo mismo y así lo siguen haciendo en los próximos no sé cuántos años. Pues al cabo de los cuales, pues definitivamente ustedes han hecho un desperdicio enorme de sus potencialidades, de toda su riqueza, de todas sus capacidades, de todo lo que podrían haber progresado. Todo eso pónganle números y digan, bueno, todos estos jóvenes trabajando, ¿cuánto estarían produciendo? Y lo multiplicamos día por día, año por año, por 15 años, y materialmente es prácticamente la posibilidad de recrear otro país como el que tenemos. Así de grande es el desperdicio que estamos haciendo. O sea, no solo se trata de jóvenes sin oportunidades, sino también de todos los demás que sí tenemos empleo, que sí tenemos trabajo, que estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar de toda esa creación, de toda esa potencialidad creativa que tienen nuestros jóvenes, y que no la vamos a disfrutar porque los tenemos materialmente sin trabajo y sin educación. Ni que hablar de que todo eso es justamente la base de mucha violencia, que es un terreno propicio incluso para la sicarización y para toda la delincuencia que estamos viviendo, inseguridad y delincuencia.
La que sigue, por favor. Y además de la desigualdad tradicional, tenemos que hablar también de la desigualdad global, porque ya no estamos más que en un mundo profundamente interconectado. Entonces, bueno, pues en esa desigualdad global podemos ver que México, pues sí, como decía Fox, somos no la novena, somos la 11ª economía del mundo por el tamaño de nuestra producción, pero somos la 90ª economía por el tamaño del crecimiento que tenemos. Está feo, ¿verdad? Perdón por mi tos, pero ustedes pueden leerlo todo muy bien aquí. Somos la 83ª economía por el producto per cápita, la 12ª por el tamaño de nuestra PA. O sea, fíjense toda la potencialidad que tenemos. Estamos en el 12º lugar por el tamaño de nuestra fuerza laboral. Prácticamente muy pocos países pueden congraciarse de que tienen tanta potencialidad de trabajo como la que nosotros tenemos. Estamos en el 12º lugar por el tamaño de nuestra población económicamente activa, y en cambio en el producto per cápita estamos en el 83, imagínense. Estamos en el 2º lugar de los países de la OCDE con más jóvenes que ni estudian ni trabajan. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa pues entonces con nosotros? ¿Por qué nuestros mayores socios comerciales nos llevan tantas ventajas? ¿Y por qué, a pesar de que enfrentan muchos problemas muy similares, de todas maneras nos llevan tanta ventaja en estos 20 años? Vamos a ver las cifras de las ventajas. Quiero que lo vean con atención. Ahí están nuestros mayores socios comerciales, están todos los del Tratado de Libre Comercio. Agregué a España por razones obvias, por todo lo que ha sido las asociaciones y nuevas inversiones que tenemos con las empresas españolas. Y entonces ahí pueden ver en términos del ingreso del índice de Gini. Bueno, pues México está 20 puntos por arriba. Quiere decir que tenemos una distribución del ingreso muchísimo peor que la de nuestros mayores socios comerciales. Después, si vemos la concentración del ingreso en el 10% de las familias más ricas, ahí podemos ver que, bueno, todavía en Estados Unidos es el 45% del ingreso está concentrado en el 10% de las familias más ricas. 25 y 27 en España y Canadá. En cambio, más del 50% del ingreso total está concentrado en el 10% de las familias más ricas. La tasa de pobreza, bueno, es así, es un abismo, no una brecha, sino, ¿verdad?, materialmente un abismo la que hay entre nuestros mayores socios, que nosotros seguimos teniendo. Incluso hemos incrementado nuestra tasa de pobreza, y la de nuestros socios comerciales, aunque ha aumentado, por ejemplo, la de España, se mantiene muy lejos de la mexicana, la de Canadá en 9%, y la de Estados Unidos, que aunque también ha aumentado en los últimos tiempos, no es tan grande como la mexicana. Después, si vamos el gasto en educación como porcentaje del PIB, pues ahí podemos ver que nos llevan la ventaja también nuestros socios comerciales, aun cuando la pirámide poblacional de México es de mucho más jóvenes en México, y por lo tanto nuestro gasto en relación al PIB debería de ser más alto, nuestro gasto en educación, que el de nuestros mayores socios comerciales, especialmente respecto, por ejemplo, de España, que tiene una pirámide poblacional con muchos menos jóvenes. Y la deuda pública, vean ustedes cómo ellos sí usan la deuda pública, tienen una deuda pública del doble de la que nosotros tenemos. Sí, ellos sí usan la deuda pública como una política para financiar el crecimiento económico. Nosotros no.
por diferentes motivos, pero nosotros no utilizamos la deuda pública para financiar el desarrollo, ellos sí la utilizan. Y el déficit público, vean ustedes por ejemplo el déficit de México y el de los mayores socios, pues el de nosotros es muy pequeño en relación a la de nuestros mayores socios comerciales. Ellos sí saben tener déficit público, saben gastar y tener un gasto público deficitario, insisto y vuelvo a repetirlo, tienen un gasto público deficitario e incluso con un déficit por arriba del 5%, y nosotros no. Eso que se insiste que es lo que nos da estabilidad, es justamente lo que nos da estabilidad sin crecimiento económico. Y tenemos el financiamiento interno respecto del PIB, pues sí, es muy pequeñito, 37% respecto del PIB. Nuestros mayores socios comerciales, vean ustedes, están por arriba del 200, del 170 y del 200% del PIB. ¿Por qué? Porque el financiamiento interno es fundamental para el desarrollo empresarial y por lo tanto para la generación de empleo. Si no hay financiamiento interno, si no hay deuda pública, pues está muy bien, nada más que las empresas no prosperan y tampoco, por supuesto, hay empleo. Y el gasto público per cápita, pues ahí lo pueden ver. Nuestros mayores socios comerciales en términos de dólares tienen un gasto público per cápita de 20, alrededor de 20, el de España 12.000 millones, y nosotros apenas menos de 3.000 millones de dólares el gasto público per cápita. Eso es lo que nos mantiene pues en el atraso, en el subdesarrollo y materialmente en la imposibilidad de crecer y de darles a nuestros hijos las mínimas oportunidades de educación, de salud, de vivienda, pues como condiciones indispensables para que desarrollen toda su creatividad y todas sus potencialidades para la producción y por supuesto para ser competitivos frente a nuestros mismos socios comerciales. En estas condiciones no podemos ser competitivos. La que sigue, por favor. 5. Perfecto. Entonces, la que sigue. Pero sí es posible otro camino. Sí es posible otro camino, y como yo les decía a ustedes, tiene que ser el camino. Para México no puede ser el camino de la austeridad, tampoco lo puede ser para nuestros mayores socios comerciales, pero muchísimo menos para México, ¿sí? Porque ya lo pudieron ver, el que menos de nuestros socios comerciales tiene un gasto per cápita de 12.000 millones de dólares y el nuestro es de menos de 3.000 millones de dólares. Entonces nosotros ahorita, en este momento precisamente, no es cuando no podemos ser austeros. La austeridad implica que estamos desperdiciando toda la potencialidad creativa de nuestros jóvenes y por qué no también de los adultos, de los que por los 45 años se quedan sin trabajo, ¿no? De tantas mujeres que aspirarían a seguir trabajando y que no han podido definitivamente encontrar un trabajo digno. ¿Cómo podemos cerrar esta brecha? Pues abandonando la austeridad, creando justamente la que sigue, convergencia presupuestal, especialmente en el gasto social. Y aquí ven la brecha para que vean que se ve horrible la brecha, pues ahí está el déficit público de los Estados Unidos, que es la línea anaranjada, y el déficit público de México, que es la línea amarilla. Esa brecha no debiera de existir. Es el déficit público en relación al PIB y esa brecha no debiera de existir. Toda esa brecha es lo que está explicando que mientras que en los Estados Unidos prosperan las empresas, porque ese déficit público justamente es gasto que está originando mayor demanda para las empresas y por lo tanto mayor inversión de los empresarios y por lo tanto mayores ganancias empresariales también y más empleo. En cambio, en el caso de México es todo lo contrario. La que sigue. Entonces, bueno, la propuesta es esa, que podemos fácilmente generar condiciones para una estrategia de financiamiento estable para el pleno empleo. Pleno empleo no significa que todos los flojos también tienen que trabajar, los que
los que sean flojos pues no es necesario que trabajen. Pleno empleo significa que todos los que sí quieran trabajar encuentren un lugar donde hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, el gasto público puede incrementarse en relación a en línea con los déficits de nuestros mayores socios, lo cual nos permitiría tener además un aumento del 10% de la deuda pública por año, misma que por supuesto va a irse reduciendo conforme haya mayor actividad económica, porque por supuesto la mayor actividad económica genera más ingresos también para el gobierno. Y podemos pues entonces incrementar el gasto público casi un 13% por año y prácticamente generar 1,5 millones de empleos o hasta 2 millones de empleos en el corto plazo. Todo ello requiere mucha cooperación internacional, incluye por supuesto también el Tratado de Libre Comercio, esa cooperación internacional, con un intento de confluencia de generar empleo en México, ¿no? Es mucho más barato para los Estados Unidos invertir en la generación de empleo en México que levantar un muro y un montón de policías persiguiendo a mexicanos en la frontera. Y por supuesto aumentar el crédito privado. Si los bancos extranjeros no quieren hacerlo, necesitamos bancos mexicanos, de empresarios mexicanos que se comprometan con ello, bancos regionales, bancos mixtos, bancos mixtos quiero decir entre empresarios y gobiernos locales, regionales, asociaciones en los estados, un banco del norte podría ser, en fin, para el financiamiento no solamente de infraestructura, sino también para el financiamiento empresarial. Y por supuesto necesitamos regular las burbujas financieras. Toda esa entrada de capitales golondrinos que han entrado a México y que ponen en peligro la estabilidad cambiaria tiene que regularse. ¿Qué más? Así, si alguien quiere saber más al respecto, es el comercial, pueden ver nuestra revista holafinanciera.unam.mx, lleva en su número 16. Hay muchísimos artículos muy interesantes de todos estos temas y otros muchos más, y es gratuita además, se puede usar para los estudiantes, pueden encontrar muy buenos artículos que pueden incluir en las bibliografías para sus estudiantes, y bueno, son libres de acceso totalmente gratuito y muy útiles yo creo para los profesores y para los alumnos. Gracias.